Como integradores de sistemas KNX siempre hemos visto muy importante el recibir las notificaciones de alarma que se puedan producir en las instalaciones que hacemos. Para recibirlas utilizamos los distintos servidores web KNX que existen en el mercado. La cosa se complica cuando queremos recibir las notificaciones de distintas instalaciones que disponen servidores web KNX de diferentes fabricantes, o incluso el recepcionar las alarmas no solo del proyecto KNX implantado, sino también de otras instalaciones basadas, por ejemplo, en automatas programables. Para hacer todo esto tendríamos que tener varias aplicaciones de los distintos fabricantes y de los distintos protocolos de comunicación. Para solucionar este problema pensamos que si encontráramos algo que tuviera en común todos estos dispositivos, podríamos de alguna forma agrupar todos los envíos de notificaciones en una sola aplicación. Nuestra sorpresa fue el descubrir que la mayoría de los servidores web o autómatas pueden hacer llamadas a una API a través de HTTP Request. Lo que hicimos fue desarrollar una API que permitiera el envío de notificaciones cuando recibiera la orden del dispositivo que tenemos en nuestra instalación. Para centralizar todas las notificaciones desarrollamos nuestra app IKNX Push. Con esta app tendríamos en nuestro teléfono las notificaciones de todos los dispositivos indistintamente del protocolo y del fabricante, siempre y cuando tenga la opción HTTP Request. Para descargar nuestra app entraremos en el Play Store y en el cajetín de buscar pondremos IKNX Push. Pincharemos en la selección de nuestra app y luego pulsaremos en instalar. Para configurar un dispositivo en IKNX Push seguiremos los siguientes pasos. Al pulsar sobre la aplicación nos mostrará la pantalla de acceso. En caso de que no dispongamos de un usuario registrado, deberemos pulsar en Crear usuario para dar de alta el mismo. En la pantalla Crear usuario, deberemos introducir un usuario, un mail y una contraseña válidas. Deberemos además reescribir las contraseñas. Una vez pulsemos en enviar, la aplicación comprobará la validez de los datos introducidos. En este caso, el mail que hemos usado ya está siendo utilizado por otro usuario. Es muy importante que introduzcamos un mail válido y al que tengamos acceso, ya que cualquier notificación se realizará a través de este medio. En el caso de que introduzcamos un usuario o una contraseña que no tengan entre 6 y 12 caracteres, la aplicación nos indicará que no son valores válidos. Una vez la aplicación haya validado la información y ésta sea correcta, nos mostrará una ventana de información indicando que el usuario se ha creado correctamente. Introduciendo el usuario y la contraseña, accederemos a la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, la primera pantalla que nos aparece es la del listado de todas las alarmas recibidas por el usuario de los distintos dispositivos que configure. Pulsando en el menú de la esquina superior de izquierda se desplegará el menú con las distintas opciones de la aplicación. En el menú aparecerán los accesos a dispositivos, alarmas, noticias y usuario, así como las opciones de salir y desconectar, que explicaremos a continuación. Pulsando en dispositivos se mostrará el listado de dispositivos que hemos configurado en la aplicación. Para dar de alta un nuevo dispositivo pulsaremos en el botón más y se abrirá la ventana del dispositivo. El campo ID dispositivo es el encargado de identificar las notificaciones de cada dispositivo que configuremos. Es bastante común que varias personas deseen recibir las mismas notificaciones en sus respectivos teléfonos móviles. Para ello procederemos de la siguiente manera. En el primer teléfono que configuremos el dispositivo, dejaremos el campo ID dispositivo vacío. De esta forma, la aplicación generará un único ID que identificará al mismo. Si queremos configurar la misma alarma en otro dispositivo o con otro usuario, rellenaremos el campo ID dispositivo con el ID generado anteriormente. Los campos nombre y descripción sirven para identificar cada dispositivo en el listado. Cada usuario es libre de poner el nombre que quiera. Pulsando en aceptar guardaremos los datos. El nuevo dispositivo creado aparecerá en el listado de dispositivos con el nombre y descripción indicado. A partir de ese momento la app recibirá las notificaciones que configuremos para el dispositivo indicado. En este punto recomendamos que vean los vídeos sobre cómo configurar distintos servidores web para el envío de notificaciones a nuestra aplicación. Si pulsamos en el botón más, podremos crear tantos dispositivos como queramos.
Al pulsar sobre cada dispositivo, se abrirá la ficha del mismo con toda la información. Si pulsamos sobre la notificación recibida, nos solicitará que introduzcamos de nuevo el usuario y la clave. Pulsando sobre el icono de la papelera podremos eliminar todas las alarmas del listado. Pulsando sobre cada alarma desplegaremos el contenido de la misma. Enviado por indica el nombre del dispositivo que envía la alarma. Además dispondremos de la fecha y hora de recepción de la misma, además del título y del mensaje de la notificación. En la parte inferior disponemos de 3 iconos. Con el icono de la papelera podremos eliminar únicamente esta alarma del listado. Pulsando en el icono del sobre podremos enviarle la información de la alarma a través de correo electrónico, siempre y cuando tengamos un gestor de correo electrónico configurado en nuestro teléfono móvil. Pulsando en el primero de los iconos confirmaremos al resto de usuarios que tenga configurado el dispositivo y que hayan recibido la alarma que hemos recibido la misma. Cada alarma solo puede ser confirmada por una persona. Las alarmas confirmadas se distinguen del resto porque disponen del icono de confirmación en la esquina superior derecha. Si accedemos a una alarma confirmada, en la parte inferior se mostrará la fecha y hora de confirmación de la misma. Como podemos observar, una alarma confirmada no dispondrá del botón de confirmación. En el apartado Noticias disponemos del listado de noticias y eventos vinculados a la aplicación. Pulsando sobre cada noticia se desplegará el contenido de la misma. Pulsando en Borrar podremos eliminar la noticia. A través de la opción Usuarios podemos cambiar el email de registro del usuario. La opción Salir minimiza la aplicación dejándola en segundo plano, lo que permitirá recibir notificaciones con normalidad. La opción Desconectar desconecta al usuario y cerrará la aplicación. No se recibirá ninguna notificación a partir de este momento.